La aldea global está en movimiento. Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado ya están de regreso con un programa de fronteras abiertas. La clave me escucha. Conversábamos ahí con Malucha Pinto en los pasillos y ahora ya entra nuestro próximo invitado, Fernando Mendoza. Acomódese nomás mientras damos ahí unos mensajes a nuestros auditores. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Hashtag qué rico Fructo. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctalos en fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Oye, voy a hacer un disclaimer, que me llama Joseto, que está en la casa, se quedó, viste que tiene fiebre, y hoy día de nuevo no fue al colegio y estaba viendo el programa y me dice, papá, completa la oración. ¿Casa chica? Yo le dije, corazón grande, porque eso es lo que dije, y él estaba muy atento al programa. Este es un panorama que yo he hecho con mi familia. Saludos a Joseto, que está en la casa. La primavera ha llegado al zoológico Parque Met. Fuimos nosotros al zoológico, es muy buen panorama, está abierto de jueves a domingo, y además los días festivos. Para ingresar solamente hay que reservar el ticket con anticipación en parquemet.cl y es totalmente gratis. Toda la información está en las redes sociales @parquemetmimbu y Zoo Nacional Chile. Y amantes de la lectura, pongan mucha atención porque solo por octubre obtén un 15% de descuento en todos los libros usando el código Leer es clave en broslibrerías.cl. No olvides seguirlos en las redes sociales como @broslibrerías, donde te mantenemos al tanto de las novedades y contenidos imperdibles del fascinante mundo del libro. Café Amati, la cualidad de un café fresco, importado directamente desde origen. Así conocemos su trazabilidad y aseguramos una excelente calidad tostado semanalmente en su propia casa de tueste. Producto siempre fresco, con diferentes variedades como arábicos y blends. Ingresa a cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Oye, Rodrigo, ¿conoces Bendito Residuo? Conozco. Me encanta. Le vamos a contar a nuestros auditores que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Nosotros aquí estamos responsablemente reciclando en Radio La Clave. Siempre tenemos ahí cartones, latas, vidrio, así que lo vamos a reciclar en donde corresponde, porque también puedes conocer tú mucho más al respecto en benditoresiduo.cl. Cuando hablamos sobre lo que ocurre en el mundo, en este loco mundo que llamamos aquí Aldea Global, una de las personas que viene todas las semanas a poner los pies en la tierra, a mostrarnos en realidad cuál es el trasfondo de las cosas que ocurren, es el historiador Fernando Mendoza. Bienvenido una vez más a tu casa. Muchas gracias por la bienvenida. Bien, ¿y ustedes qué tal? Yo estoy un poco chata de tanta cosa. Debo reconocerlo. Uno que está, o sea, nosotros trabajamos como en esto, tú también estás siempre informado, como que uno dice, ya, pero todos los días, como... Con la Fran comentamos, ¿de qué hablamos ahora? Y hay tanto tema ocurriendo en paralelo en el mundo que es difícil elegir de qué hablar, fíjate. Sí, a diferencia de otra semana. A diferencia de otras semanas, y yo creo que partir por casa, porque hablamos del mundo todas las semanas, pero realmente lo que está pasando en Chile, bueno, hace 5 años el estallido social y estalla esta bomba en el corazón del gobierno, y lo que se ha revelado en los últimos días, o sea, una cosa ya, pero... De un gobierno pro estallido, digamos, al menos el presidente, y ahora le estalla en la cara. Más allá que del estallido, es lo que dice la filósofa Lucio Porto de la degradación moral de la sociedad. Sí. Primero el caso convenio. Toda esta red no olvidar de fundaciones que, diciendo que están ayudando a los campamentos y a los necesitados, desvían fondos públicos para financiarse sus campañas políticas. Que todavía está en investigación. Que todavía recién ahora están investigando al de Procultura después de 15 meses que no le habían sacado el celular. Y que es como el caso más reconocido, o sea, hay muchos otros chiquititos como la misma Polizzi con la Polizzi con sus tangas y su Uber Eats, claro, porque eso ya es como la definición más pornográfica de corrupción, cuando usas los fondos para tu beneficio. Sí, los recursos que eran para aquí la gente, al final, claro, esta corrupción es para financiar campañas políticas, pero la corrupción más burda o más pura o más grotesca es cuando usas recursos públicos para tu propio bien, como lo que pasa en Venezuela ya hace tanto tiempo.
Después viene Hermosilla. Entre medio, me tomo ahí, medio muchos casos de corrupción tipo Cati Barriga, Torrealba, Jadwe. Ya lo más icónico del último año, quizás para no ir retrocediendo. Sí. Claro, exceptuando las municipalidades, que por la estructura administrativa del país también tienen un control de recursos y una influencia muy considerable, porque finalmente las municipalidades entregan salud y educación en gran parte. O al menos en los últimos 20 años, por ende reemplazan al Estado. Por eso fueron creadas en dictadura, en el fondo para quitarle poder al Estado. Y lo televisivas que han sido cada uno de esos casos, ¿por cierto? Además, Cati Barriga como ex-mecano, Torrealba con los Claro, Cati Barriga que sentaba a sus peluches en el consejo municipal cuando había que... cuando era la cuestión de los huevitos de Pascua y que ahora quiere abrir un OnlyFans, o sea... es como burdo ya. Claro, sin ir a eso. Después viene lo de Hermosilla al final, que se filtra este audio, una cuestión también súper piñuflienta, o sea, terrible, pero muy burdo esto. Estamos cometiendo un delito y estaban estos mejores amigos, claro, y también los pasa Sauer. Algo muy curioso, los Sauer, claro, y los Jaraf, que eran, creo, el único lugar del mundo que palestinos y judíos se unen para robar. En todo el resto del mundo se detestan, pero aquí se juntan para robar y además teniendo un nivel de vida totalmente lujurioso que para eso hacían el fraude. Sí. Para pescarse el avión, irse a Pucón, que el jacuzzi, que la champaña, o sea, todo esto como de reality. Así, o sea, claro, boletas falsas para sostener un nivel de vida totalmente exacerbado y sabiendo que se están hundiendo en el barro, pero como una cuestión casi como psicológica que cuando ya vas a caer como que ya dándolo todo. Hermosilla y sus vínculos con los políticos. Claro, y no solo se revela que al final Hermosilla estaba haciendo este chanchullo, que tenía jueces en la Corte Suprema, después que el fiscal nacional también le veía cosas, después Ángela Vivanco, el director de la PDI, que ahora también está a punto de irse, el pasado se fue también porque le pasó causas a Hermosilla. Se nos demorona el castillo naipa que teníamos. El juez Muñoz que no tiene nada que ver con esto, pero el juez Muñoz que llama a su hija y le dice, oye, no cumplí el departamento porque yo estoy viendo la causa y van a parar el proyecto. Y no contento con eso, la hija, que es jueza, se va a Italia a fallar. Y como lo más básico del procedimiento jurídico es que el juez tiene que fallar en Chile, porque al final la ley tiene competencia dentro de Chile, entonces como eso que estás en Italia fallando por Zoom, porque supuestamente estabas cuidando en tu casa, cuidando a tu mamá, que era viejita y que vivías con tu papá. O sea. ¿Y ahora? Esto. Caso Monsalve. Caso Monsalve, hace un gobierno que una de sus caretas principales, además que representa como la revolución al poder finalmente, porque encarna o logra canalizar lo que ocurre en el estallido y llega al poder. Una de sus principales aristas o discursos políticos era el tema del feminismo. Uh-huh. ¿Y cuál es el crimen más grotesco en el feminismo? La violación. Por supuesto. ¿Y cuál es la peor violación? Al final no es que haya una buena o mala, pero ¿cuál es el caso más icónico y más grotesco? Que sea alguien conocido, es decir, que tengas un vínculo familiar con poder. Sumado a esto, que este vínculo, a través de esta confianza familiar, la tercera persona de la República te consiga un trabajo y te copetee y quizás te drogue para violarte. Y que se sepa esto y se esconda por 2 días. Y que pase, y salga de una manera muy... Y lo publique la segunda. Claro, o sea, los principales escándalos aquí se saben por la prensa. Me enteré por la prensa. Y claro, y todo esto aparentaba que querían pasarlo piola para que no lo supieran antes de las elecciones. Cuando la encargada del ministerio es una mujer. Y también dice unas cosas como que no la vamos a castigar por denunciar. Y que a nadie le importa lo que le pasa a esta pobre mujer, que supuestamente tiene que ser el eje de la víctima. Nada. Uh-huh. O sea, como ya... Sí, no agregamos el caso Valdivia, ¿cierto? No. Bueno, y ahora que el caso Valdivia como con el mismo modus operandi. Ya no sé si agregarlo. El mismo modus operandi. Ahora no sé por qué él se fue detenido de inmediato y no Monsalve. Porque lo que se entiende es que había está más clara, sentido, claro, ¿no? Está más clara la denuncia por haber sido más rápido. Ya, sí. Ya eso no, por eso en estos momentos se encuentra detenido todavía, claro, Jorge Valdivia. Leí en la mañana que era algo similar también. Y porque también va a ser todo esto, la jornada clave en la tarde, en el turno PM, porque fue detenido a las 3 de la mañana. Si no habría sido durante la jornada. Bueno, independiente de si haya ocurrido la violación o no, porque está esta idea de presunción de inocencia, que tú no puedes culpabilizar a alguien de
del delito si es que no hay una corte que lo declare. O sea, exceptándonos de ese caso, o sea, es la autoridad que está a cargo de coordinar la seguridad en Chile. Sí. En un fin de semana que habían muerto 30 personas y en un fin de semana que él era encargado del Ministerio del Interior, porque el presidente de la República estaba en Nueva York, en consecuencia Carolina Toá era la vicepresidenta y él era el Ministerio de encargado en el fin de semana con más crímenes. En vez de estar trabajando, estás en un hotel con una subalterna tomando y no llegáis a trabajar el lunes por caña. Y el presidente Boric no tenía idea que él no llegó. Y el subsecretario de Prevención de Delitos se manda el numerito en esa conferencia de prensa Más encima. de la queda territorial. Sí. El día siguiente le preguntan a Monsalve, oye, no tiene idea. ¿qué onda esta declaración? No sé por qué, porque estaba con caña, acusado de haber violado a una subalterna. ¿Cachai o no? O sea, que es un vacío. De hecho, le juega en contra, fíjate, es un al gobierno la pronta detención de Valdivia. Porque en el fondo la gente dice, es lo que comentaba recién Fernando, po. ¿Y por qué no Valdivia lo meten preso al tiro y está la degradación moral? Y en el fondo, claro, en el fondo Monsalve era como uno de los pocos cuadros hábiles que hay en el gobierno, porque claramente la generación que llega al poder no tiene experiencia y la ha demostrado. Y la gente lo veía así. Y el manejo de este episodio demuestra que no hay ningún tipo de manejo comunicacional. O sea, se supo por una filtración. Bueno, Monsalve da un punto de prensa también muy metafóricamente dándole la espalda a la moneda, diciendo que yo no conozco mi acusación y que soy inocente. Literalmente dándole la espalda dentro de la moneda. Con la institución más potente de la República en su espalda, siendo que sí sabía lo que había hecho, y Boric en esta conferencia de prensa desopilante, que empieza, se sale de madre y como que casi que le cuenta como a una amiga en el pasillo copuchando, así como... Va a retar a la jefa de prensa. Es como el fail más grande. Claro, y reta a la jefa de prensa, que lo único que quería era salvarlo, y de una manera bastante hostil. Entonces viene toda esta ley Karim, que fue toda esta medida implementada por el gobierno. Al final no hay moral, porque llega el gobierno con este relato. Después viene la Cubillos cobrando 17 palos y dice que es culpa del octubrismo. Y en el fondo no hay un profesor en Harvard que gane más que eso. No tiene un doctorado, no tiene las capacidades técnicas. Entre medio pasó. Llegó a hacer clases Cubillos. Porque Cubillos es ayudante de Chadwick, y a su vez Chadwick era ayudante de Jaime Guzmán. Claro, pero Cubillos está dentro de la arista Piñera-Chadwick. No, pero también está como que la desconexión de las élites con la sociedad. Es como, no, yo me merezco primero, ni en Harvard, ni en Ivy League ganan 17 palos. Ningún profesor en Chile gana eso. Y si tú te dedicas a la carrera académica y tienes papers y tienes publicaciones, a lo más ganáis 3 palos. Te ganas 17 y además estuvo en España viviendo 2 años, que el marido ganaba un sueldo similar en un cargo administrativo y ni siquiera fue a hacer clase. Y dice que es la libertad. ¿Y qué libertad me estáis hablando? Y lo de la Cubillos fue además por una cuestión más burda, porque fue que aparentemente el marido de Peñalosa filtró esto para vengarse porque bajaron a Peñalosa la candidatura y ella se subió. Porque fue el único sueldo que se filtró. Claro, entonces, ¿y qué va a pasar si cuando Toá quiere renunciar para ser presidenta? No sé si le va a salir. Y el problema es que ahora vendría un cambio de gabinete. En teoría Toá y Monsalve gobernaban y se van a ir, entonces el gobierno no va a tener capacidad administrativa, le queda un año, entonces se va a desplomar. Y las declaraciones siguen siendo bien más encima tiene posibilidad de ganar las elecciones, Marcela Cubillos. Ojo con eso. No, la va a ganar de todas maneras. Sí, las Condes lo no la va a ganar con 70, la va a ganar con 50, porque también la tesis... La tesis principal, como también hay una polarización política muy brutal y cuesta abstraerse de la moralidad de los hechos, porque la derecha al final sí, que todo lo de Cubillos es una conspiración, pero está mal. Al igual que muchos del Frente Amplio están diciendo, como ayer veía unos twitters de diputados del Frente Amplio que dicen, porque el diputado Soto del PPD dijo que el peor enemigo del presidente era el propio presidente. Y salieron diputados del Frente Amplio diciendo que Monsalve era de la coalición del PPD. Del Partido Socialista. Del Partido Socialista, pero es un gobierno Frente Amplio, son una coalición, entonces tú no puedes decir que no son parte de tu gobierno si son parte de tu gobierno. Sí. Entonces ese es el punto, nadie está... O sea, si tiene un cargo en el gobierno, es parte del gobierno. Todos están defendiéndose y no están entendiendo la gravedad de tantas cosas que están ocurriendo a la vez, son demostrando muchas cosas. Una degradación
moral principalmente. Y ese enojo en la ciudadanía también, bueno, yo lo decía recién, hay todavía frases desafortunadas. La ministra Orellana recién lo veía en la tele, dijo, no van a haber privilegios para Monsalve, pero la gente dice, y el avión de Carabineros, y las cámaras que tuvo acceso. Ya hubo delante, privilegios. O sea, esos privilegios tuvieron. ¿Por qué dio la conferencia? Ella misma dijo que no estuvo de acuerdo con que la conferencia la hiciera dentro de la moneda. Esos privilegios ya estuvieron. Por eso, que está esta idea que si yo tengo poder me puedo saltar la ley. Y eso no ocurría antes, que estaban burdamente, pero ya está muy burdo. Sí, ahora es burdo. Ahora es como yo tengo poder y como tengo poder me voy a saltar la ley, no tengo que responder a ella. Y eso lo vemos en todo orden de cosas, tanto empresarial como político, en todos los sectores políticos, y lo más grave al final que al gobierno se le cae su última careta, que era el feminismo, o sea, pero ¿cómo? O sea, es el peor de los crímenes en contra de la mujer, esto es lo peor en todas sus aristas, es grotesco, es grotesco, y cómo lo administran, o sea, no anda al Congreso, o sea, esta cosa estalló cuando el ex subsecretario estaba en el Congreso en una cuestión de presupuesto. Como si nada hubiese pasado. Sí, es que lo uno a lo que hablábamos con Malucha Pinto, porque, y es muy heavy lo que tú acabas de decir, Feña, porque en el fondo, cuando uno dice se cae la careta, en el fondo, cuando tú decís se le cae la careta, estás queriendo decir nunca fue feminista, ¿cachai? Era una careta, no era real. Y en el fondo esto demuestra que no era real, ¿cierto? Y lo mismo que ocurre conversamos sobre cultura. Claro, ¿cachai? Como un gobierno que prometía cultura, finalmente termina no entregando cultura y Malucha Pinto dice, pero es que como no lo ven. Y yo creo que es que, fíjate que al final el tema político está tan en el ojo del huracán, hay tanto en juego y es un país tan dividido en dos, tan antagónico entre dos mitades, que yo creo que el día a día los supera nomás. Pues ya sé que al final tus convicciones pasen a segundo plano, porque la emergencia de lo que está pasando en el día te lleva a actuar torpemente y la termináis, perdón, así dicho en buen chino, la termináis, bueno, no, lo voy a decir con otra palabra, la termináis embarrando. Obvio. Pero en realidad no es que no sea genuino, sino que la embarraste nomás. Y al final, claro, y tú pensás lo de Venezuela, entonces es lo mismo. Y es todo por un tema, bueno, y también el tema del acoso, la campaña de Boric en la segunda vuelta tuvo una acusación en torno al tema del acoso. Sí, porque fue la propia ministra de la Mujer pasó colado, que tiene este poder que según la tercera, no sé si será cagüino o no, que llegó gritando a la moneda el martes por qué no le habían dicho lo que había pasado, y que entiendo que trataba de Gabriel al presidente en las reuniones, o sea, un nivel de no podéis decirle Gabriel al presidente de la República, aunque sea tu amigo. Sí. Estoy de acuerdo. No podís, o sea, no sé si habrá llegado gritando o no, pero igual demuestra esto. Y ayer de una entrevista también que no responder nada. O sea, hay una cuña en Twitter que pero así ya. No, de los tres chiflados. No, de los tres chiflados, y la conferencia de prensa también, o sea, 53 minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y sacando el celular. O sea, improvisando. Primero dijo, y en un momento incluso responsabilizó a la víctima, porque, o sea, a la víctima de violación dijo que estaban tomando y que eran adultos. Después, en una misma cuña, dijo que le habían pedido la renuncia a Monsalve el martes, el miércoles y el jueves. Después saca el celular y empieza a leer el celular. Y dice que él sí supo por Monsalve que había visto las cámaras. Que había visto las cámaras. Pero que no tenía idea de la denuncia. Monsalve dijo el jueves que él no sabía de su denuncia. Sí. Entonces este pésimo manejo comunicacional solo se agranda. Y que siempre ha sido malo por parte de este gobierno. Completo, porque ya el control de daño, o sea, se ha tratado pésimo en todas sus formas. Fernando, tú que eres historiador, esto no había ocurrido, ¿cierto? No, nunca. Esto no había ocurrido en la historia de nuestro país. Esto no tiene precedente. No tiene precedente. O sea, como un crimen individual de alguien así. Y ese tipo de crimen, no, nunca. Y desde la perspectiva histórica también, Feña, hay gente que asocia esto, porque a 5 años del estallido social había gente que decía, bueno, desde este descontento podría surgir un nuevo estallido. La mayoría de las voces decían que imposible, no sería lo mismo. Pero también el descontento fue lo que llevó a la ciudadanía a marchar 2 millones de personas en la calle. Entonces, claro, si no es un estallido, ¿qué es? Claro, ¿cómo se traduce ese descontento? O elegir a alguien radical fuera de los marcos políticos de moderación que ha demostrado Chile. En el fondo ha rechazado 2 proyectos constitucionales que ha considerado extremos. Eso fue antes. Claro, pero igual lo interesante del estallido es que al final el tema principal es la quema de metro.
¿Quién quemó el metro? ¿Por qué quemó el metro? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién le dijo? Porque es en base a esta violencia que después la política o la propia gente ve esta violencia y dice, vamos a aprovechar eso para mostrar nuestro descontento. Entonces el tema medular del estallido es primero la violencia, que después a nivel político se utiliza para decir como, aprovechemos esto, como hay tantas cosas malas que aprovechemos esto para nosotros también visualizar nuestros temas. Entonces ese es el principal tema del estallido, que tendría que haber otra cosa así, porque... Y también el tema de las protestas que fueron escalando fue también por la violencia que se ejerce a través de carabineros. Obviamente había temas de saqueo y orden público brutales, pero también había manifestaciones pacíficas que yo fui, te tiraban lacrimógenas y te tiraban balines, y al final, cuando está esta percepción cuando la población siente que está siendo violentada, eso mueve a mucha gente a salir a la calle. Yo lo vi cuando fui en Barcelona. Cuando viví en Barcelona fue justo el referéndum de independencia. Y la manifestación más grande fue después del día de la elección, en donde la policía impidió que se hicieran. Cuando la gente ve violencia, cuando la gente vio a los militares en la calle, cuando la gente vio que Carabineros estaba teniendo una respuesta desmedida, sin perjuicio que después que otros grupos ya se aprovecharon y empezaron a saquear. Eso movió finalmente a la protesta grande, que fue un rechazo como a esta percepción que el Estado estaba violentando a la gente. Y que Chile se caracteriza por eso, y una de las mayores críticas de la oposición es que con el caso Monsalve, los grupos feministas no salieron a la calle. Nadie dijo nada, pues claro, y eso también está la hipótesis. Eso es histórico también. Sí, claro, pues si hubiese sido alguien de Piñera, si hubiese sido alguien de derecha, o sea, créeme que... No, y salieron, así fue. Claro. Los grupos, o sea, había marchas feministas, y ahora nada. Absolutamente. Entonces también es inconsecuente, porque ¿es un tema político o un tema realmente valórico por el cual están esos grupos marchando? Exactamente. El violador eres quién. Claro. Ahora. O sea, el violador eres tú transversalmente, no puede ser cuando sea de gobierno o no. Po. Claro, y al final, o sea, perfecto, o sea, la canción tiene toda la razón y visibilizaron este tema, pero al final a la verdad lo que hubo es cuando yo creo que es el caso más como paradigmático. Ni una palabra. El más violador. Claro, el más violador que cuando era estás dentro de tu autoridad, casa. Claro, tercera autoridad de la República y Sí, que además por un tema familiar y un tema jerárquico droga o emborracha a alguien. O sea, ¿qué peor que eso? ¿Qué más metafórico? Claro, cuando es Cristian Campos, vamos. Claro, cuando es un otro, sí. Claro, pero cuando es mi pololo, no. El papá de Macaya, por ejemplo. Claro. El papá de Macaya también. O sea, Macaya dijo que él le creía a su papá y tuvo que renunciar. Heavy. Eso dijo. Claro, pero UDI, política. Claro, pero cuando está el violador en el gobierno... El pañuelo al bolsillo. Eso es bastante inconsecuente. Y eso es terrible, y eso es muy terrible, y eso es muy terrible, creo yo. Porque también elimina una lucha histórica feminista. O la tiñe, o pone en gran duda su legitimidad. Algo totalmente legítimo. Si hay violadores en todos lados y cada vez es más evidente. Sí. La tiñe políticamente y la vincula a este gobierno también. Claro, la vincula a este gobierno y le quita el peso de una lucha que a mi juicio es totalmente histórica. O sea, también casos de abusos sexuales en muchos lados he conocido. Bueno, y muy Valdivia ahora, o sea. Sin ir más lejos, pero al final esto tiñe este discurso y lo afecta de una manera grotesca, porque teniendo el peor caso con todas estas cosas que les comento, nadie dice nada, ni un grito, ni una protesta, nada. Terrible. Y ese silencio ensordecedor es como... Sí, pues, es muy grave. Y también demuestra la degradación moral al final, es por qué. ¿Por qué nadie dice nada cuando es lo más cuando deberían decir? Sí, por ese vínculo a la política yo creo. Pero bueno, vamos a verlo cómo eso se traduce también en las elecciones, inevitable vincularlo ahí a la papeleta. Se nos fue la pauta ya, pero es que era... Yo creo que todo esto se va a traducir cero en las elecciones, eso es lo peor. Eso es lo peor. Es que puede ser, que sea, hay gente que dice que sí se va a traducir en el nulo el blanco, hay gente que dice que no van a ir y hay otros que dicen que sí se va a traducir en un voto descontento. Entonces, yo vinculo este descontento con el oficialismo, voto por la oposición. Más allá de que valóricamente es que el alcalde no influye mucho en la política porque es más importante la gestión. Quizá concejales y Core nadie tiene idea. Pero por eso ahí votan gobernadores por regionales, que es más una cuestión política, pero solo va a generar
mayor angustia y que llegue algún liderazgo radical en la próxima elección. En Chile nada se sabe, Felipe. No, se sabe, ¿verdad? Así que vamos a ver el próximo martes. Sí, no especulemos. Y entramos, bueno, vamos a hacer el análisis de lo posterior a ello y vamos a hacer el análisis ya de cara también a las elecciones en Estados Unidos. Queda pendiente, yo sé que íbamos a hablar de eso, pero la contingencia manda. Encuentro que ya es una metáfora de... Y justo a 5 años después del estallido, o sea, todo peor en todos sus flancos. El guionista de Chile se pasó. Sí. Fernando Mendoza, historiador, gracias por estar con nosotros. Bien, emprender es clave. Cuídense, gracias por estar este día martes. Chau, chau. Chau. Esto fue Aldea Global. Aldea Global. Nos volvemos a encontrar mañana entre las 10 y las 11 de la mañana con Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado. Quédate en sintonía de La Clave. Ya viene Emprender es Clave.